24 dice esta bendita, infalible palabra así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Repite conmigo: tenía puesta su mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto y temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Oramos. Precioso Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias te damos por tu eterno amor, por tu eterna paz, por tu infinita misericordia. Bendice a cada persona, a cada hombre, a cada mujer que está en este lugar. Glorifícate en ellos. Bendícelos de una manera grande, Señor. Trae la revelación de tu palabra a mi vida y a la vida de ellos. Al que la recibe, que esta palabra pueda caer en buena tierra. Que esta palabra pueda rendir fruto, fruto de abundancia, frutos de paz, frutos de libertad, frutos de convicción, frutos de salvación, fruto de prosperidad, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Padre, tu palabra dice que por tus llagas y tus heridas hemos sido curados, hemos sido sanados, hemos sido restaurados, hemos sido restituidos. Yo te pido en esta mañana, por el poder de tu palabra, que tu amor, que tu paz, que tu restitución, tu restauración y tu libertad venga sobre la vida de cada uno de ellos. Muchas gracias, precioso Espíritu Santo. Muchas gracias porque tú eres bueno. Amén. Damos un aplauso bien fuerte. En esta mañana yo le puse como título a esta palabra: ¿qué tan grande es tu fe? Porque si le preguntamos a todo el mundo, ¿tiene fe? Y te van a decir que sí tienen fe, que sí tienen fe. Pero si tú le preguntas a alguien de la calle, también te va a decir que tiene fe. Si tú le preguntas a un alcohólico que ha tocado fondo, y te va a decir que tiene fe. Un día estaba compartiendo por el hospital y había alguien ahí, pero no era ni de los pacientes ni familiar de los que esperan, sino eran unos que estaba alcoholizado ahí con su botella. Uno le llaman del escuadrón de la muerte, o le llaman T por 8. Y estaba allí, yo le pregunto: ¿crees en Dios? Y me dijo: no, yo sí creo a mi Diosito. Y hacía: mi Diosito, yo sí creo. Por eso te digo, si le preguntas a alguien, ¿cree en Dios? Y todo el mundo te va a decir que sí cree en Dios. Mi pregunta es: ¿qué tan grande es tu fe? ¿Qué te atreverías a hacer por fe? ¿Qué te atreverías a hacer por tu fe? Por la fe que está en ti, por la fe que has desarrollado, porque la fe la desarrollamos. Un día los discípulos dijeron: Señor, no pudimos hacer lo que tú nos mandaste, aumentanos la fe. Y a veces necesitamos decirle: Padre, auméntame la fe, porque me hace falta ir un poco más arriba, me falta entendimiento. Auméntame la fe para que yo pueda entender, para que yo no juzgue con mi pensamiento, con mi entendimiento, con mi alma, sino sea con tu espíritu, dice tu palabra. Esta escritura habla acerca de la fe, y la fe es algo que trasciende en nuestra vida. Repite conmigo: la fe determina mi identidad y mi destino. Digo conmigo: la fe determina mi identidad y mi destino, porque esa fe me va a llevar a mi destino, a mi propósito. Si tengo la identidad de saber quién soy yo, si Dios dice te va a levantar y cualquiera te dice: no, tú no te vas a levantar, tú de ahí no pasas, ¿tú a quién le crees? Porque el diablo va a usar lo que sea para hacerte sentir que estás derrotado, destruido, acabado. Va a usar al que menos te imagina. Te va a hacer sentir, pero qué bueno, digo conmigo, pero qué bueno. Vamos, digan, pero qué bueno que yo no camino por sentimiento. Porque si yo caminara por sentimiento, hace años que me hubiera ido de Comalcalco.
hubiese salido llorando. Desde que yo vine a esta ciudad, hubiese salido llorando, corriendo. Así que no andamos por fe. Tu identidad determina tu destino y tu propósito, hacia dónde tú quieres ir, hacia dónde Dios me quiere llevar, hacia dónde está establecido el propósito de Dios en mi vida. Esa es una declaración bastante grande. Pero en la vida Moisés, aquí vimos en la vida que Moisés, vemos que era un hombre que dice esta palabra, lo leemos textualmente en el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y ser hijo de la hija de Faraón no era ser hijo de cualquier cosa. Ser hijo de la hija de Faraón era ser un hijo de la dinastía faraónica. Moisés era un príncipe, era hijo de la hija de Faraón. Si había algún estudiado, era Moisés, porque por ser hecho hijo de la hija de Faraón, ustedes saben que los príncipes tenían los mejores científicos de su tiempo, los mejores catedráticos de su tiempo. Ellos lo tenían en el palacio. Esas sí eran clases particulares, para que vean, ¿no? Porque aquí le llaman clase particular a una donde hay 40 alumnos en un salón. No, esa no es particular. Particular va de persona a persona. Y Moisés sí tenía clase particular. Ese sí sabía lo que hablaba. Ese sí sabía lo que decía. Uno lo había estudiado desde su niñez. Él lo había estudiado. Sabía y conocía los idiomas de su tiempo, porque era una garantía para un príncipe. Sabía pelear, porque también era la garantía de un príncipe. Eran entrenados por los mejores maestros. Entonces, cuando yo me río cuando alguien dice, es que la iglesia, es que la religión es para los neófitos, para los que no saben nada. Así dice la gente, ¿no? Ahora imagínense qué tan neófito era Moisés, que tuvo los mejores maestros en el palacio de Egipto. Qué tan neófito era Moisés, que era de Ur de los Caldeos, descendiente de una familia rica y millonaria, con una descendencia trascendental. Imagínense qué tan neófito. O sea, la gente habla lo que no sabe, critica lo que no conoce, ¿no? Para los que decían que yo andaba en el narcotráfico, no es cierto. Personas como Jackie y como muchos de ustedes que sembraron en el reino, se hizo esto. Dice esta palabra que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. ¿Por qué dice de los deleites temporales? Di conmigo, porque Moisés, como príncipe de Egipto, tenía todo. Tenía todo, no se le podía negar nada. Es más, si él quería que mataran a alguien, simplemente lo mataba, porque venía bajo de una autoridad, de una deidad. Pero dice esta palabra en el verso 26, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón. El galardón era su fe, era su propósito, era su destino. Yo quiero que le preguntes al que está a tu lado, ¿en dónde está puesta tu fe? Primeramente en nuestro Dios. Tu fe te va a llevar a tu propósito y te va a llevar a tu destino. Dile al que está a tu lado, tu fe te va a llevar a tu propósito y te va a llevar a tu destino. Claro, tu fe en Dios, no tu fe en tu persona. Si tu fe en Dios te va a llevar a tu propósito y te va a llevar a tu destino. Aunque parezca que no hay nada,
O como dice Isaías 60, levántate y resplandece porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Aunque veas tiniebla, aunque veas oscuridad, dile al que está a tu lado, Él te dijo que te va a bendecir y te va a bendecir. Él te dijo que te va a levantar y te va a levantar. Que vas a pasar un propósito. Todo barro en manos del alfarero pasa un propósito. Todo barro en manos del alfarero tiene que pasar un propósito. Y si se quiebra en sus manos, te vuelve a hacer de nuevo. Yo no sé cuántas veces te has quebrado en sus manos o te han quebrado, porque hay dos cosas diferentes: quebrarnos en manos del alfarero, o que alguien nos quebró y venimos de nuevo a manos del alfarero para ser restaurados, para ser reconstruidos, para ser restituidos por el poder de su palabra. Amén. Dice el verso 27: por la fe dejó a Egipto y no temiendo la ira del rey. Porque no era nada más de dejar Egipto, ya me voy y me voy. No. Él sabía las consecuencias de alguien que traicionaba el reino. Y para Faraón, Moisés había traicionado el reino. Para él había traicionado el reino. Y cuando un reino es traicionado, ese rey manda emisarios, comitivas. Vayan y encuéntrenlo y me lo traen. Si pesa mucho, me traen solo la cabeza. El edicto de un rey, palabra de rey. ¿Cuántos han leído cuando Absalón? ¿Cuántos saben de Absalón en la Biblia? ¿Absalón quién era? Hijo de David. Y este hombre quiso dividir y quitarle el reino a su padre David. Pero llega el profeta y llegan los generales de David, los valientes, le dicen: mi rey, un intruso está dividiendo tu reino, te quieren quitar el reino. Pero no le dijeron quién es. ¿Qué hacemos, mi rey? Usted solo diga. Y él dijo, como dicen los, mate. Y se va la comitiva. Se ve el ejército del rey. Y el que se queda cerca dice: mi rey, usted ha dado un edicto. Y el edicto que los reyes dan ya no se pueden revocar. ¿Por qué me dices eso? Es que quien está dividiendo tu reino es Absalón. ¿Cuántos leen lo que siguió ahí? Dije que David, no sé si tenía pelo o era pelón como yo, pero David no le podía decir al ejército: aborten, regresen. Porque si él lo decía, su palabra de rey quedaba impálida. Y ese rey ya no tendría reconocimiento. Y mataron a su hijo. Por eso cuando la palabra dice en el versículo 27: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Moisés sabía que el rey lo iba a mandar a seguir y a perseguir. Pero repite conmigo: pero Dios tenía un propósito para él. Lo llevó. Aparentemente él iba errante, él iba perdido, encontró una familia donde se casó. Pero la palabra dice que Jehová se le reveló en una zarza ardiente. Y él, estando en el desierto con las ovejas que pastoreaba de su suegro Jetro, dice que vio que ardía y no se consumía. Y dijo: bueno, ¿qué arbusto es este que arde y no se consume? Porque estaba dicho que la zarza era una zarza muy aceitosa. Y dice que cuando él se acercó, escucha una voz que dice: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando, santo es. Wow. Di conmigo: cuando Moisés se encuentra con la santidad de Dios. Repite conmigo: cuando Moisés se encuentra con la santidad de Dios, se le olvida que el rey lo seguía para matarlo. Y no solo que lo seguía para matarlo, todavía había
una acusación más, un delito más. Lo acusaban por asesino, porque cuando vio que maltrataban a uno de los hebreos, dice la palabra que vino la ira sobre él y no le gustó. Y cuando lo defendió, aquel hombre cayó, se golpeó la cabeza y se murió. Fue un accidente, pero no lo tomaron como accidente. Le gritaron asesino y él se sintió y huyó. Lo seguían por dos delitos. Número uno, lo acusaban de asesino. Número dos, por la ira del rey. Repite conmigo. Pero Moisés ya había sido escogido desde el principio. Al igual que usted ya fue escogido desde el principio. Vuelve a ver el que está a tu lado. Y dile, así como te ves, como que no matas una mosca, dile, tú ya fuiste escogido desde el principio. Dios ya te escogió. ¿No? Decía uno, pero a Mesías, así como te ves de sonso, ya Dios te escogió. Yo le dije un día a alguien, cuando Dios venga, cuando el Espíritu Santo venga sobre tu vida, hasta los sonsos se te va a quitar. Y se le quitó. Son palabras no muy aptas para los teólogos, para los escatólogos, para los que practican mucha homilética. Pero se le quitó. Lo importante es que se le quitó. Tu identidad determina tu destino. Esa es una declaración que cada uno de nosotros debemos tener en cuenta. El conocer tu verdadera identidad hace dos cosas. Te da el valor, número uno, de soltar el pasado. ¿Qué te da? El valor de soltar el pasado. Y te da el valor de caminar hacia el futuro, donde tú no ves nada, pero estás creyendo que Dios te está enviando hacia ese lugar. Les voy a preguntar algo. ¿Cuántos han soñado con la bendición hecha realidad sobre tu vida? Dice que a través de la fe podemos ver, que cuando tenemos fe podemos ver la gloria del Padre concluida en nuestras vidas. Cuando creemos al Padre podemos ver lo que el Padre está haciendo en nuestras vidas. El conocer tu verdadera identidad te hace, número uno, el valor de soltar el pasado. Hay gente que no tiene el valor de soltar el pasado. Si no tienes el valor de soltar tu pasado, tú no puedes caminar hacia un futuro. Eso te va a impedir, va a ser el estorbo, va a ser la piedra de tropiezo toda tu vida para que puedas llegar al propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos tienen el valor de dejar el pasado? Cómo cambian los amén. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Viste cómo sube el amén? Sí, es importante. Es impresionante que hay gente que el pasado no solamente ha dañado su vida, no solamente ha causado tristeza, angustia, dolor, desesperación, sino que ya lo hacen parte de su vida. Gente que sin su pasado no puede vivir. ¿Por qué cree que cuando alguien trae un problema emocional, cuando alguien trae un problema sentimental, se refugia en el alcohol y ponen la música que le recuerde ese pasado? Es como si usted tuviera una herida y agarrara un cuchillo y se lo metiera otra vez en herida, ¿no? Y ahí le metiera ese cuchillo en herida y remover el pasado. Número uno, no tienen el valor de soltar el pasado. Dile al que está a tu lado, ten el valor de soltar tu pasado. Dile, no quiero que me digas cuál es. Dile, no quiero que me digas cuál es. No estamos para investigar pasados. Estamos para decirte, ten el valor de soltar tu pasado. Moisés tuvo el valor de soltar todas las comodidades que cualquiera pudiera querer. Ser hijo de la hija de Faraón, comer en la mesa del faraón, del rey, vivir en la casa del rey, todo lo que el rey quisiera.
todo lo que los muchachos quisieran, porque era un muchacho en ese tiempo. Hoy nadie quiere renunciar a eso. Es más, dan su vida por eso. Con la vida fácil, con el trabajo fácil que hoy se torna, muchos dan su vida por eso, sin saber que esa vida quizás te cause algún momento de emoción y felicidad, pero tu vida es muy corta y es desesperante ver cuánta gente está metida allí. Dile al que está a tu lado, si usted y yo tenemos el valor de dejar el pasado, estaremos abriendo un nuevo camino hacia el futuro, hacia donde Dios nos quiere llevar. Abandonar el pasado y comenzar una vida nueva, esto habla, di conmigo, de identidad, de saber quién soy yo. Tu identidad determina tu destino. Esa declaración cambia vida, cambio de pensamiento, cambio de lenguaje, cambio de conducta. Hay mucha gente que la gente no los ve como hijos de Dios. Más bien dicen, para ser como eso, mejor sigo como estoy. Porque no tienen identidad de ser hijos de Dios. Practican una religión, asisten a una iglesia, pero no hay cambio en sus vidas. No hay cambio en la vida de ellos. Y tener el valor de cambio de vida, wow. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha cambiado de casa? ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha cambiado a una casa nueva? Y dicen, bueno, ya tenemos, no vamos a llevar nada viejo a la casa. Tenemos cama nueva, muebles nuevos, todo nuevo. Llevando lo viejo y llenamos la casa nueva de cosas viejas. En la vida espiritual muchas veces dice la palabra que somos iguales. Dice la escritura que cuando un hombre es liberado, son echados fuera los demonios, todo lo que le esté agobiando. Dice que esa casa ¿cómo queda? Limpia. Queda limpia. Dice conmigo, si está limpia, en esa casa debe haber un nuevo comienzo. Pero si en esa casa que fue limpia no busca ser llenos de Dios, no busca ser llenos de la voluntad de Dios, ¿de qué creen que se va a volver a llenar? La Biblia sigue hablando en ese pasaje de Mateo y dice que los demonios dicen, andamos errante, volvamos a nuestra casa que ha sido limpiada. Y ellos tienen la intención de volver a esa casa, que esa casa es tu vida y mi vida, que ha sido limpiada. Y si esa casa está vacía, no está llena de Dios, no está llena de su gracia, ten por seguro que va a volver a repetirse la historia en las vidas. Había un hombre en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1. Un hombre, miembro del Sanedrín, un hombre que pudo haber cambiado y marcado la historia de su vida, la historia de Israel. Aunque había un propósito en Dios. En Juan capítulo 3, versículo 1, está hablando Jesús y Nicodemo. Y dice la palabra, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿A qué hora llegó? De noche. Y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Verso 5, respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oye su sonido, mas ni sabe dónde viene ni a dónde va.
así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo entendía. Nicodemo sabía. Pastor, pero ahí dice que no sabía. Él se quiso pasar por neófito. Pero Nicodemo era un maestro de la ley. Nicodemo era un maestro de las escrituras, un traductor de las escrituras, un conocedor de las profecías. Pero el título que tenía Nicodemo, el principal, el maestro Nicodemo, era un título dado por Israel, miembro principal del Sanedrín. Y él vio, Nicodemo creyó en Jesús, pero no tuvo el valor de dejar lo que tenía por seguir hacia una vida nueva, hacia una vida diferente. Muchas veces en nuestra vida se nos presentan oportunidades y tenemos el valor de cambiar. Pero algunos no tienen el valor de ser transformados. Dile al que está a tu lado, atrévete a cambiar. Hay gente que tiene años, pueden tener 10, 15, 20 años, pero están perdidos dentro de la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? No dan ni un fruto de arrepentimiento. Su lenguaje no cambia, sus actitudes no cambian. No hay frutos en ellos. La gente los ve y dice, ¿a poco él es hermano? Sí. Oye, pero conmigo habla y dice cada cosa. Como me dijo otro, ¿a poco él es hermano? Sí. Pero si conmigo chupa, dice. Otra, me encontré a otro, uno de cuellito blanco. Si saben cuáles son los de cuello blanco, ¿eh? Y cuando me vio el hombre estaba así, y los que estaban con él, era un buffet de abogados, estaba con él y le digo, ¿qué pasó, varón? ¿Cómo está? Yo te bendiga, y le abracé. Y él yo veía que estaba así. ¿Qué le pasa? ¿Se está haciendo de qué? ¿O del baño? ¿Qué? Se puso esa cara, se puso colorado, se puso incómodo. Y ya cuando vi a otro que me conocía, fui y lo saludé. Y me dice, ¿a poco ese hermanito? Pato hermanito. Así me dio, así como apretando. Pato hermanito, ¿qué te manda? Supuestamente un estudiado, ya por ética profesional, no debería de ser grosero ni en su trabajo, aunque ese era el dueño de la empresa. Por ética. Aunque no sea cristiano, que por ética, ¿no? Debería tener una conducta intachable. Cuando este cuate me dijo, Pato hermanito, ¿qué te manda? Dice, ahorita vas a ver la cara que pone. Y le dice, no le digo su nombre, que no sea para que lo conoce usted. Dice, hey, ¿y cuándo nos invitas a tu iglesia aquí con el pastor? Dice, no, sí. ¿Cómo va a ser que un abogado se trabe para hablar si defiende a alguien allá en la corte? No, eso es imposible. Es el que más fluye, ¿no? Es el que se para ante la ley, dice, la ley dice esta, tal artículo dice esto, así, y pone, no, usted, ¿cómo que sí? Dile al que está a tu lado, se necesita ser valiente para dejar el pasado. Y caminar hacia una vida nueva. Nicodemo tuvo la oportunidad de ser un verdadero hombre nuevo, pero él se frustró por el qué dirán, por la posición que él tenía, por los amigos que él tenía. Es más, él era amigo de Herodes, el que gobernaba a Roma, pero en Israel. Tremendo, ¿no? Gobernaba a Roma, parte de Roma, pero en Israel. Y él pensó en su posición, pensó en qué van a decir mis amigos, que siempre hemos hablado
de madre para arriba, ¿qué van a pensar cuando yo diga, cuando cambie mi lenguaje? ¿Qué van a pensar cuando mis actitudes sean diferentes? ¿Qué van a pensar? Mira al que está a tu lado. ¿Qué van a pensar que cambiaste? Cuando yo me entregué a Cristo, me dijeron, híjole, te lavaron el coco. Así de esas palabras me dijeron. Te lavaron el coco. Le digo, no, no me lavaron el coco. No, sí te lo lavaron. Que no me lo, sí te lo lavaron. No me lo lavaron, le digo. Me lavaron el corazón. Porque de él mana la vida. Porque la palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. No me lavaron el coco. No me lavaron el pensamiento. Me lavaron el corazón. Porque la boca habla ¿de qué? De la abundancia de nuestro corazón. De eso habla la boca. Nadie puede decir, es que se me salió. Ay, discúlpeme, es que se me fue una palabra. No, se te fue. Ahí la tenías, simplemente la sacaste. Simplemente hiciste uso de lo que tienes guardado en tu corazón. Simple y sencillamente eso. No se te salió absolutamente nada. Todo está guardado ahí. Hemos dicho aquí por algunos años nuestro lema: si cambias tu forma de pensar, cambiará tu manera de vivir. Es tiempo de cambiar nuestra forma de pensar. Es tiempo de cambiar el pensamiento que no ha bendecido tu vida. Cámbialo por uno que ha bendecido tu vida. Porque un día alguien me dijo, a mí nadie me va a decir qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Le digo, no, muñeco, le digo, no es así. Yo no te vengo a decir qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Tú te estás quejando de que llevas una vida dura y difícil, de que tus hijos no te obedecen en casa. Es porque no has dado buen ejemplo. Porque los niños se instruyen en casa. Porque me dice, lo he mandado a las mejores escuelas. No, la escuela te educa para ciencia, para arte, para el deporte. Te enseña algo, te enseña un oficio. La educación moral está en la casa, ¿no? En la escuela no está la educación moral. Si tú sales de la escuela, el maestro te dice, el sinodal te dice, bueno, si me das tanto te paso la... ¿A cuántos le han dicho? ¿Cuántos han pagado por pasar una materia? 1, 2, 3, 4. Un montón de gente ha pagado. Así que la educación no está en escuela. La educación moral no está en escuela. La educación moral está en casa. En casa. Jesús dijo, por sus frutos. Voltea a ver al que está a tu lado y dile qué fruto tiene. Por mucho tiempo nosotros hemos dicho, y nuestra oración sacerdotal final lo repetimos: si cambias tu forma de pensar, cambiará tu manera de vivir. Si cambias tu forma de pensar, cambiará tu manera de vivir. Ya está aquí que le dicen en su iglesia, ya está el lema de aquella iglesia, te sabes. Claro que sí. No me lo inventé, acomodé palabras de la Biblia hasta hacer esa oración. Porque todo lo que hablamos ahí está en la Biblia, ¿no? Lo último, si cambias tu forma de pensar, está en la Biblia. No te conforméis, sino antes ser renovado por el Espíritu de vuestra mente y vuestro entendimiento. Hebreos, Romanos, ¿no? Ya está del Antiguo Testamento. Que Jehová mi Dios te bendiga, número. Que Jehová mi Dios te guarde, que Jehová mi Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti amor, paz, misericordia. Que Él guarde tu entrada, tu salida de ahora para siempre. Que seas libre, que seas bendito, que seas sano, que seas próspero. Que camines en la victoria que el Padre. Oye, en ningún momento estamos diciendo otra cosa que no sea una palabra y que no sea para bendecir nuestras vidas. Siempre estamos hablando una palabra. ¿Por qué? Porque el ser hijo de Dios, como usted lo quiera tomar, o pertenecer a una iglesia o a un grupo, no es nada más venir, decir, bueno, voy a ir a ver a Quique porque no lo he visto, tiene día. Y sé que ahí está y lo voy a saludar. No, es por tener un cambio de mentalidad espiritual. Si tenemos una identidad espiritual renovada y transformada, entonces todo lo demás
Recuerden que Dios no le habla a la carne, Dios no le habla a la mente, Dios no le habla al alma. ¿A quién le habla Dios? Al Espíritu. ¿Cuántas veces hemos leído 2 Corintios 5:17? Que todo el mundo se lo sabe de memoria. Están pensando, se equivocó el pastor porque yo no me lo sé. Pero la mayoría se lo sabe de memoria. ¿Cómo dice? No lo han buscado. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Verso 18 sigue. Y todo esto, dice la palabra, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es nuevo porque lo perdonaron, es nuevo porque lo restauraron, es nuevo porque le perdonaron toda su maldad. Como dice la palabra, no tomándoles en cuenta su pecado, Cristo murió por nosotros. Así que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas tienen que pasar, y si no pasa, necesitas un nuevo nacimiento. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, al príncipe entre los judíos: es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo, porque el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Verso 19, ¿cómo dice? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido por medio de la reconciliación, no tomándoles en cuenta a los hombres. ¿Qué dice ahí? Levante la mano el que tenía pecado antes de venir a Cristo. Todos. No creo que sean tan blancas palomitas, ¿no? Si la Biblia lo dice, fíjate bien lo que dice el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, porque vino por el mundo entero. Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Mira al que está a tu lado, no te lo tomó en cuenta, no lo vuelvas a cometer, porque este sí te lo van a tomar en cuenta. Que dice la palabra que la vida de un hijo de Dios comienza cuando recibe a Cristo, que es limpiado, que es lavado, que es perdonado, y de ese momento para adelante comenzará tu vida para el día del juicio, para el día que nos presentemos delante de Dios. Por eso la palabra dice: hijitos míos, dice el apóstol Juan, si vosotros hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. Escucha esto. ¿Qué te encargó? La palabra de reconciliación. Hay cosas que el hombre puede reconciliar, hay cosas que el hombre no puede reconciliar. Hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. ¿Cuáles son los pecados de muerte? No se necesita ser teólogo para eso, ¿no? Diga conmigo, los pecados de muerte son los que matan la vida, no solo tu vida, sino la vida del que está a tu lado también. Son pecados espirituales. Son los pecados que no solo te afectan a ti como hombre o mujer, sino que también afectan al que están contigo. Como dijeran los tabasqueños, esos tabasqueños son terribles, se llevan entre las patas a muchos. ¿Se acuerdan lo que predicamos el miércoles? Terrible.
No lo vamos a repetir, no sea que vayan a salir corriendo. Pero es tremendo. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Dile al que está a tu lado, tú eres nueva criatura. ¿Por qué te empeñas en seguir siendo el viejo hombre o la vieja mujer? Pablo dijo: retener lo bueno y desechar lo malo. Si a como has gobernado tu vida hasta hoy te ha funcionado de maravilla, yo te digo, sigue así. Pero si a como has vivido hoy, la vida que tú has gobernado no te ha llevado por caminos de bendición, es tiempo de renunciar a ese estilo de vida y comenzar una vida nueva en Cristo. Comenzar una vida nueva en Cristo es que Dios ya me perdonó hoy, aleluya, soy nueva criatura. Sí, pero es un nuevo comienzo apenas. La gente se ha equivocado. Es un nuevo comienzo. Es un bebé en Cristo, es un bebé espiritual. Va a tener que madurar. El apóstol Pablo se quejaba mucho a las iglesias que visitaba y le decía: ustedes ya deberían ser hombres que coman alimento sólido, no que vengo otra vez y otra vez tengo que darle lechita espiritual. Si les hablo fuerte se ofenden, decía él. Ustedes, para que yo les hable y no se ofendan, sino digan: gracias por haberme marcado bien el camino. Gracias por no dejarme caer más en la inmundicia. Dígale a algún fornicario que va a orar por él para que deje la fornicación. No va a pasar nada. ¿Por qué no va a pasar nada? Quiero que me lo digan ustedes. Porque él es quien tiene que renunciar. Él fue que dejó entrar ese espíritu a su vida. Leímos un versículo que hasta vergüenza nos daba el miércoles leerlo a todos. Pues Rafa vino y apagó la cámara mejor. Me salió con el rollo que se le acabó la batería. Dile al que está a tu lado: seamos nueva criatura. Intentemos ser nueva criatura. Procuremos ser nueva criatura. Si nosotros lleguemos a ser nueva criatura, la gente va a querer ser como tú eres. Pero yo me he llevado muchos, no uno, dos, tres, ¿cómo se dice? Chascos, así, de que estoy con gente que yo conozco y llego y los saludo y me dicen: ¿a poco ese es cristiano? Sí. No, pues para ser como él mejor sigo de pecador. ¿De veras? Y yo no digo nada, pero ¿sabes qué dice la palabra? Que vituperamos el sacrificio de Cristo, pisoteamos la sangre que derramó en la cruz. No cae sobre nosotros, sino la pisoteamos con hechos. Que esos hechos, que esos pecados, que esos errores, nosotros ya deberíamos haberlos ido borrando de nuestra vida, renunciando a ello, para que alcancemos y realmente comencemos a tener una vida nueva. Una cosa es decir soy nueva criatura, otra muy diferente es demostrar ser nueva criatura. Yo le platicaba a Meg y a Joel que en la iglesia donde yo nací me disciplinaron 2 años. ¿Sí saben qué es disciplinar 2 años? Que tú estés sentado allí, que nadie casi te salude y tú no tienes ni participación para nada. Ahora pregúntenme el pecado que cometí para recibir esa disciplina. Porque me casé con una mujer que no era cristiana, inconversa, con la inconversa de mi esposa. 2 años.
Yo disciplina aquí un año, agarré y se va por otra iglesia. Tantas que hay aquí, se va a la puerta, se va a la ventana, se va por donde quiera, pero se va. Sí, en serio. Y yo dije, no, no me voy. Yo aquí sigo. Aquí conocí de Dios. Con el primer pastor que estuve aquí, yo aquí recibí de Dios. Aquí Dios me habló. Aquí recibí las promesas. Aquí recibí las palabras proféticas. Aquí voy a crecer. Y Dios me dijo, de un día de aquí vas a salir, pero con mi bendición. Wow. Y esa espera fue bastante difícil. Pero salí con la bendición del Padre. Hoy en día en una iglesia disciplinan a alguien 2 meses. Vaya por un tubo el pastor, se me voy para acá. Es más, acá está despensada. Así me dijo alguien que está doña Betty. Ya está doña Betty. Ya doña Betty dice, pastor, y si nos vamos en la mañana para allá y traemos la despensa y en la tarde hacemos el culto acá. Le digo, pues vamos. Tremendo. Dile al que está a tu lado, tengamos el valor de dejar el pasado. Tengamos el valor de que cuando una palabra corrompida quiera salir de nuestra boca, diga, no, la palabra dice que Jesús derramó su sangre en la cruz por mí, que me limpió, que me cambió, que me transformó. Su amor fue tan grande que no me tomó en cuenta el versículo que leímos hace ratito, que no me tomó en cuenta mi pecado. ¿Cómo voy a traicionar al que me ama eternamente? ¿Cómo le voy a fallar al que me ama eternamente? Darle la espalda al que me bendijo, al que me perdonó, al que me salvó, al que me promete una vida, no solo aquí, sino una vida venidera. Cuando Cristo venga en gloria, dice la palabra, todo ojo le verá. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estén al 100, dile al que está a tu lado, los que estemos al 100, subiremos y comienza la gran tribulación. La iglesia no pasa tribulación. La iglesia, los sancochados sí pasarán tribulación. Los que no se atrevan a olvidar su pasado sí pasarán tribulación. La iglesia no pasa tribulación. Así que los que han tomado el valor de renunciar a su pasado, adoren a Dios. Porque uno de los puntos principales, dice la palabra, que allá le adoraremos día y de noche. Y el que no sabe adorar, ¿qué va a hacer allá? Posiblemente mejor no se vaya. ¿Qué va a hacer allá el que no sabe adorar? ¿Te has preguntado eso? Y a su nombre, dar un aplauso a Dios para que no vayan a pensar que los que nos están viendo a través de este medio digan, ay, ya los corrió el pastor a todos. No, diga conmigo, estamos contentos, pastor. Dios es bueno. Algunos dicen, estamos contentos, pastor, olvidó cometer. La palabra dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Pero muchas veces los frutos que mucha gente está dando son contradictorios. Quieren ser jueces de otros. Quieren marcarle la vida a otro. Quieren decir, mira, ¿por qué ese no hace así? Y la palabra dice que el buen juez, vamos, dígaselo, el buen juez por su casa comienza. Comencemos por casa más. No seamos candil de la calle, oscuridad de nuestra casa. No querramos corregir a los hijos de los demás si los nuestros andan mal. Yo estoy evangelizando, discipulando a un muchacho, ingeniero, que su papá toda la vida han sido cristianos. Y el día que se graduó se peleó con su papá y el papá lo maldijo prácticamente. Y él dijo, yo odio la iglesia, yo odio a mi papá. Mi papá se da golpes de pecho. Me dijo una palabra, esa de que come santo y no sé qué más pasa después.
Así me la dijo con coraje, con enojo. Y yo me le quedaba viendo al muchacho, porque yo veía que él estaba hablando de sus heridas. Yo veía que él estaba hablando porque él estaba lastimado. Su padre, el que debe ser la bendición, el sacerdote que debe bendecirlo, guardarlo y cubrirlo todos los días con su bendición, lo maldijo. Se faltaron tanto al respeto que se mentaban la madre uno a otro. Y yo lo escuchaba. Y él decía: por eso odio a mi padre, por eso odio la religión. Y yo así, se me quedó viendo y él lloraba. Yo quería llorar, pero no podía porque yo estaba interactuando con él. Y yo le digo: pero Cristo te ama. El muchacho agarró, me abrazó y comenzó a llorar. Dice: pastor, ayúdame. Yo siento por dentro que Dios me ama, pero como mi padre, siendo de la iglesia, no sé qué cosa, me dijo nombres ahí. ¿Por qué se comporta así? Este es un hombre falso. Este hombre no ha cambiado. El problema es que mi mamá no dice nada. Wow. Le digo algo. Me quedé sin palabra para responderle. Ya es imposible que yo me quede sin palabras conociendo toda una escritura. Pero ante la herida de un alma viviente en persona, yo solo decía: Espíritu Santo, convéncelo, convéncelo. Y me dijo: pastor, puede orar por mí. ¡Ay! Gracias, Espíritu Santo. Respondiste casi de inmediato. Yo oré por él y le dije: papi, sana su corazón. No es la iglesia, no es su padre, son las acciones, son los pecados ocultos, son el pasado que no han tenido el valor de renunciar a ellos, los que siguen afectando la vida de él. Y él lloró. Un día, si Dios lo permite, y de testimonio lo van a ver aquí, un hombrón lloró y me dijo: ayúdeme a orar, pastor, yo voy a orar. Es verdad que Dios sane mi corazón, porque yo sí tengo la intención de buscar de Dios. Yo oro a Dios. ¿Y sabe por qué estoy orando? No por mí, que Dios cambie la vida de mi padre. ¿Cuántos padres damos de ejemplo a nuestros hijos que somos hijos de Dios? ¿Cuántos padres tenemos la identidad de poder sentarnos con nuestros hijos y discipularlos y decirle: hijos, esta es la bendición, esta no es la bendición, este es el camino, este no es el camino? No importa cuántos años tengan tus hijos, si son tus hijos, deberíamos tener autoridad moral y espiritual sobre ellos. Pero si no tenemos autoridad moral, de nada sirve. No hay autoridad espiritual tampoco. Yo creo que Dios quiere reconciliar. Dije que para octubre hacemos un proyecto de esos, ¿no? Volviendo el corazón de los padres hacia los hijos. Porque la mayoría de los casos que yo me he tocado son padres que tienen cargos en iglesias y lo que hablan a sus hijos es solo basura, solo maldición. No hay ejemplos para sus hijos. Necesitamos dejar un legado a nuestra próxima generación. Todo mundo se preocupa por dejarle un carro, una casa, un terreno, pero no le están dejando un legado. No le están dejando algo, un corazón bueno. Dice la palabra que el padre bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, de sus hijos. 1, 2, 3 generaciones de bendición. 3 generaciones de bendición. Él te da una nueva identidad en Cristo.
La gente lo llama a nacer de nuevo. Es un nuevo comienzo, es un nuevo destino. Alguien dijo un día, predicando acerca del volver el corazón de los padres a los hijos: tú quieres saber, dijo, cómo es un padre de familia en casa, un padre cristiano. Sí, haz una reunión en casa y pregúntale a los hijos. Ellos saben cómo es el padre, el verdadero padre, no el maquillado, el ficticio, el verdadero padre. Tenemos que ser verdaderos padres. Necesitamos realmente nacer de nuevo, que exista un nuevo nacimiento. Una vez Moisés encontró la verdadera identidad y se enfocó en ella. Hebreos capítulo 12, verso 2 y verso 1 dice: puesto los ojos en Jesús, por lo tanto, nosotros también teniendo alrededor, ¿qué dice? ¿Ya está? ¿No? Esperemos un segundito, importante. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros, léalo conmigo, también teniendo alrededor una gran nube de testigos. Dile al que está a tu lado: hay gente que te observa. Tu vecino, el inconverso, te observa. Tu hermano el religioso te observa. Tus primos, los que no creen en Dios, te observan. Dice esta palabra: por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por que el fornicario, podemos orar por él para que el Espíritu lo convenza y él renuncie al espíritu de fornicación. Porque la palabra dice: huye de las pasiones juveniles. Cuando habla de lo espiritual dice: resistid al diablo. Así dice, ¿no? Pero cuando habla de la carne, cuando habla del pecado, no dice: resiste a la fornicación que tú aguantas, resiste que tú puedes. No dice eso. Dice: huye. Porque la carne es, levante la mano de carne débil, carne de aguayón. La blandita, no es carne blandita. No dice resiste, dice huye. Por eso les decía el miércoles, me encuentro un fornicario y me dice: pastor, ore por mí, ya quiero salir de este pecado, de esa otra mujer que tengo. Le digo: no, tú tienes que renunciar, tienes que tener el valor de decir: bye bye, nos vemos. Voy a restaurar mi vida y mi familia. Dice la palabra: huye. ¿Qué crees que me dijo? Es que creo que Dios me abandonó, dice. Puesto los ojos en Jesús, dice el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando en el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos personas que nos observan. Mantengamos nuestra mirada en Jesús, ya que dice la palabra de él, mana la vida. No es fácil, porque las ofertas del enemigo son muy grandes, son codiciosas ante los ojos de Dios. El diablo lo intentó con Jesús en el desierto y le dijo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Era una tentación la más grande de Jesús. ¿Por qué la más grande?
Porque él tenía hambre. Y el que tiene hambre, hasta pan duro come. Cuando no tienes hambre y tienes todo y dices, ay, está duro el pan. Pero cuando tienes hambre, ay, papá. Bueno, quizá algunos de ustedes nunca han llegado a tener hambre. Pero si algún día llegara a tener hambre, no lo dude, éntrele. Aunque se afloje el diente. Jesús tuvo la tentación más grande porque él sintió hambre 40 días y 40 noches sin beber, sin comer. Y el diablo dice, mira, aquí tengo esta piedra en pan, parece un baguette. Mira, parece el pancito de Costco, ¿cómo lo ves? Dile que se convierte en pan. Jesús lo hubiera hecho, ¿sí o no? Tenía el poder para hacerlo. Pero era la tentación y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Los fariseos le dijeron a Jesús, hey, nosotros somos hijos de Abraham. Sí, dijo Jesús, pero ustedes procuran matarme. ¿Cómo es que son hijos de Abraham? Ustedes procuran matarme. Tu identidad en Cristo, mira el que está a tu lado, tu identidad en Cristo es un estilo de vida. El que lo quiera tomar como religión es su problema, pero en Cristo es un estilo de vida. Amén. Por eso Jesús dijo, Juan el Bautista también dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Es un reino que viene a reinar entre nosotros. Primera de Pedro 2:9, termino. Mas vosotros sois, tómalo del hombro al que está a tu lado para que podamos leer esta escritura. Dile, mas tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10 está bueno. Vosotros, dile, nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Dale un aplauso al Señor a todos aquellos que han alcanzado misericordia. Vosotros sois linaje escogido. Te lo dije al principio. Tú eres linaje escogido. Estás aquí porque hemos alcanzado misericordia. ¿Dónde te encontró Dios? No me lo diga. La Biblia lo dice, que en el fango, en el lodo cenagoso. ¿Sí saben cuál es el lodo cenagoso? No es el que se hace ahí entre los corrales, no. ¿Cuál es? El que se encuentra entre los registros de las casas, el fondo. Ese es el lodo cenagoso. ¿Qué quiere decir? De lo vil, de lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. De lo vil, de lo que nadie quería. Él dijo, hey, a este yo lo limpio, a este yo lo cambio, a este adúltero yo lo limpio, a este drogadicto yo lo cambio, a este consultabrujo yo le echo fuera toda la maldición que trae. ¿Cuál? A este mentiroso yo lo cambio. Es lo que Jesús hizo. Él se atrevió a meter su mano allí. Nadie más lo iba a hacer por ti. Nadie más. Nadie más. ¿Te acuerdas, gorda, aquella mujer cuando estábamos allá? Dice, pues ya no me digas gorda porque me profetizas a cada rato. ¿Te acuerdas aquella mujer que un día fue allá, donde estábamos allá al inicio? Me dijo, pastor, es que yo quiero ver qué día puedo platicar con usted, pero que sea como a las 9 de la mañana. Es que yo de tarde no puedo. Y yo le dije, sí, cómo no. Ya la citamos allá donde estábamos. Y fue un día. Y me dice, es que yo quiero cambiar, pastor, pero no puedo. Me dice, una compañera de trabajo me predicó. Escuchen este testimonio.
Una compañera de trabajo dice, me predicó y siento que algo, cuando estoy haciendo lo malo, siento que algo me redarguye, y así platicamos y me contó su vida. Y le digo, pues simplemente la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y no te arrepientas, vamos a orar por ti, que Dios te cambie, te transforme y te revele. Y oramos por ella. Y le digo, necesitamos que en tu oración renuncies a tu pecado. No quiero que me lo digas, tú renuncia. Ahí en voz baja si quieres, pero tú renuncia a tu pecado. Y ya ella hizo su oración y yo estaba orando en voz alta y ella en voz bajita renunciando a su pecado. Y ya estábamos ahí. Ya llegó otra persona y le digo, oye, cómprate unos refrescos más. Dice, no, pastor, yo ya me voy. Es que trabajo en Cárdenas. Le digo, pero ¿a qué hora entras? Y van a ser las 10. No, es que entro a las 11 a trabajar en Cárdenas. ¿Y dónde trabaja? Es que soy fichera, dice. ¿Cómo fichera? Sí, es que vendo mi cuerpo, pastor. Y traía una bolsa. Y dice, desde que yo estudiaba, ¿cómo se llama? Estudiaba mecanografía, secretariado, no sé cómo estudiaba. Yo lo estudié allá y me empecé a prostituir desde que estaba en primer año, segundo, tercero, cuarto, salí embarazada, me seguí prostituyendo. Le dije a mi papá que ella tenía un trabajo y ellos piensan que yo voy a un trabajo. La señora tenía, ¿cuánto? 35 años, más o menos, ¿eh? Como 35 años. Dice, ya estoy cansada de esta vida. Desde que tenía 15 años, tengo más de 20 años, casi me voy a jubilar. Ya no quiero nada. Le digo, pero tú me dijiste que una compañera de trabajo te predicó. Sí, dice que tengo otra amiga que llega a la iglesia también, dice, pero ahí trabaja. Wow. Qué tremendo. Tengo una amiga que también ahí trabaja, dice, pero ella me predica cuando tenemos tiempo libre. Quizás para muchos esto sería risa, y dice, ay, qué cochinada, qué desfachatez, qué sinvergüenza. Pero usted no sabe la vida espiritual que están viviendo esas personas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las cárceles espirituales? Están en una cárcel espiritual y no pueden salir. Alguien tiene que ir y romper los candados de esa cárcel espiritual para que puedan salir de ese lugar. Yo le dije, yo voy a orar por ti, voy a seguir orando por ti. Pasaron como 8 o 9 meses, me la encontré. Le digo, ¿qué pasó? Ya soy libre, ya dejé ese trabajo. Me estoy congregando aquí porque es que ahí había una amiga que también trabajaba allá. Dice, sale que era de Comalcalco, la que le predicaba en los ratos libres. Y nosotros condenando, vituperando a gente. Tenemos que ser luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo para darle luz a los que se encuentran en la oscuridad. Gloria a Dios, porque por eso dice la palabra que Él tomó lo menos. ¿Se han leído ese versículo de lo menospreciado? ¿Quién lo tiene? Yo no lo tengo a la mano. Búscalo ahí, uno rapidito te lo da. De lo vil, de lo menospreciado, Dios escogió a los sabios para avergonzar lo necio del mundo, dice la palabra. ¿Alguien me lo dio ya? Primera de Corintios 1:28. Vamos a leerlo, nada más lo vamos a leer, ya no le voy a quitar más su tiempo. ¿Cómo dice? Porque a este es dado por el Espíritu la palabra de sabiduría. A ver, sigue. No me hagan que yo lo tenga que buscar. A ver. Primera de Corintios 1:28. Y uno más atrás, que dice el 27. Ese. Uno más atrás, 26.
Eso, ahí. Léalo bien conmigo. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne. Esos son sabios en la carne que se lo saben de todas. Muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Sigue. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie diga: ay, no, bueno, que yo no salí de ese mundo. Hay gente que así lo dice. Hay gente que así menosprecia a este tipo de gente que está luchando con el adulterio, con la fornicación, con la hechicería, con la brujería, con el ocultismo, con la drogadicción. Son cosas que nosotros no debemos de condenar, sino ir y ser luz y darle luz y decirle: levántate, tú puedes. Te van a decir que no porque están cegados. Le vas a decir: vente, vamos a la iglesia. Te van a decir que sí, pero no van a venir. Te lo digo por experiencia. Estamos para ayudarlos. Hay gente que es inteligente, es esto y lo otro, pero están en el fango. Por eso el versículo 20, el inicial, ¿cómo decía? 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios porque hay mucha gente que es sabia según la carne. Te hablan de Biblia como no tienes idea, pero no te dan fruto de arrepentimiento. Te hablan de Biblia, pero ellos son peores porque condenan. Y Jesús no vino a condenar al mundo. Juan 3:17. Dicen que ellos son eso, que no soy como aquel, como decían los fariseos. Lo bueno que yo no soy como aquel o como el otro. ¿Qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, mira al que está a tu lado, si Jesús, que es el Hijo de Dios, que tenía el poder para condenarme, que tenía el poder para desecharme, no lo hizo, ¿quién soy yo para hacerlo? Póngase de pie, por favor. El fornicario cree que es poderoso porque engaña a muchas mujeres y se burla de ellas. El mentiroso cree que es hábil para hablar porque engaña a mucha gente. El drogadicto cree que es el único que puede llegar al espacio y volver en un segundo, porque esos viajan. ¿Te acuerdas, Gabriel? Estos fueron a la luna y yo ya fui a Marte, dice. Órale, le digo. Y así mucha gente, creyéndose sabios según su propia opinión, su propia razón, su propio entendimiento. Mi pregunta inicial fue: ¿cuán grande es tu fe? Si tu fe es grande, tienes el valor de renunciar a tu pasado. Si tu fe es grande, tendrás el valor que al renunciar y cerrar la puerta de tu pasado, te va a abrir una puerta en tu futuro. Les dije el miércoles, una mujer me desafió. Primero me dijo que quería que la ayudara. Yo le dije: tienes que dejar tu adulterio y tu fornicación, porque la palabra dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento de Dios, yo también te desecharé. Aún me olvidaré de tus hijos, dice Oseas 4:6-12. Y ella dijo: pero yo ni hijas tengo, dice. Pero tienes hijos. El hombre, como quiera que sea, dice, es hombre. Bueno, por eso dice la palabra que el necio dice: no hay Dios. Hoy los muchachos están batallando, ya se han casado como 2 o 3 veces. Dice que la mujer le sale mala.
que son engañadoras. Y mientras ellos trabajan, ellas andan haciendo otras cosas. Y esa mujer ahora llora y dice: tengo que cancelar esa maldición. No, el problema ya no es terminar, es solo terminar, ¿no? Dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Tengamos cuidado en esa palabra, amados. Tengamos cuidado en esa palabra. ¿Por qué no cierras tus ojitos ahí donde estás? Te voy a decir lo que le dije a esta mujer. Ahí en silencio, si quieres. Uno es si quieres. Dos, si tienes el valor, renuncia a tu pasado. Tu pasado no solamente necesita ser de fornicación y adulterio. Hay otros tipos de pasado. Hay pasados de abuso sexual. Hay pasados que, como dijo el programa, lo que muchos callan, lo que nadie nunca supo en tu vida, lo que nadie nunca dijo, pero que te marcó, que cuando el diablo te engaña te recuerda. Renuncia, rómpelo, rómpelo en el nombre precioso de Jesús. Los brazos de papá, en el nombre precioso de Jesús. Dile: Padre, en esta mañana, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, tu palabra dice que tanta fe yo tengo. Si no tengo la suficiente fe, te diré: Padre, auméntame la fe. Auméntame la fe. Yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero vivir en paz, yo quiero que mi familia viva en paz, yo quiero que mis hijos vivan en paz, yo quiero que los matrimonios de mis hijos sean de bendición y no de maldición. Hay muchos que van a tener que decir: yo corto la maldición que yo viví, mis hijos no la vivirán. El atropello que yo viví, mis hijos no lo van a vivir. El abuso que yo viví, mis hijos no lo van a vivir. Ten el valor de renunciar a tu pasado. Que el que está a tu lado no lo escuche, pero habla con Dios. Que el que está a tu lado no lo escuche, pero habla con el Padre. Dile: Padre, por tu palabra. Tu palabra dice: conoceré la verdad y la verdad me hará libre. La verdad me hará libre. La verdad me va a traer bendición. La verdad me va a traer paz. La verdad me va a traer salvación. La palabra dice que la verdad me va a traer restitución y restauración a mi vida, a mi casa, a mi familia. Y sobre todo, la verdad va a hacer que se corte tu maldición y mi maldición pasada, y que mi descendencia no la viva. Espíritu Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra, oh amado Dios, oh precioso Espíritu Santo, convéncenos. Convence al hombre de pecado y de juicio. Convéncenos, oh Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Mientras escuchas esta canción, yo quiero que usted hable ahí con Dios. Súbele volumen a esa canción. Que el de al lado no escuche lo que tú hablas, pero habla con Dios. Necesitas ser libre. Necesitas ser libre.